Viviendo la menopausia. Creo que esa frase me gusta muchísimo más, viviendo la menopausia, porque hace parte de la vida no solo de las mujeres, sino de todas las personas que están alrededor de ellas. Y a veces, pues, hay conflictos, hay circunstancias que se generan por el desconocimiento. Hoy, de nuevo, estamos aquí con mi gran compañera Irina. Ella ha aceptado amablemente continuar con esta serie y hoy pues vamos a comenzar a responder ciertas preguntas, pero también más adelante, y las estamos invitando a todas ustedes por si quieren participar en el programa para comentarnos su caso, para hacer preguntas y para ampliar este fantástico universo de la menopausia, de las mujeres y de la vida con la menopausia. Así que les damos la bienvenida al programa del día de hoy. Bueno, Irina, cordial saludo de nuevo. Gracias por aceptar, como siempre, la invitación de la Teoría XY. No, muchas gracias a ti, Wilson. Siempre muy, muy honrada y emocionada de compartir este espacio contigo. He recibido, desde que comenzamos a hablar de esto de la menopausia aquí en la Teoría XY, que ya llevamos bastante tiempito, hay varios programas ya de eso, he recibido pues obviamente algún feedback, algunas preguntas, algunas cuestiones. Pero digamos que las mujeres mayores, ya digámoslo así, no es que mayores suena, las mujeres maduras de 50 años, porque es que mayores, O las mujeres de 50 años, así. sí, las mujeres de 50 años, hablo con ellas, pero cuando ellas hablan con sus hijas o cuando hablan con mujeres más jóvenes, siempre saltan como preguntas, ¿no? Como cosas que ellas dicen, pero eso, ¿en serio eso pasa? Como que todavía hay un cierto grado de incredulidad de que ellas creen que es solamente como una fase que dura un par de meses y ya después sigo normal. Y ellas dicen, y cuando empiezan, no, es que yo llevo años con esto, es que eso es no sé qué, es que sí sé cuándo. Incluso para las que están viviendo la experiencia, se sorprenden porque no pensaban que eso fuera así. Las generaciones pasadas de las mamás y las abuelas no hablaban de eso. Ellas vivían Exacto. en el silencio. Entonces, estas mujeres de ahora, de los 50 años de ahora, lo que les viene es una sorpresa, porque ellas dicen, no, pero yo no sabía. Y ahora son madres que trabajan, mujeres ejecutivas que tienen sueños y que tienen metas y que llegan a esta edad y dicen, pero es que a mí todavía me falta mucho por hacer. O sea, en el pasado era como el final, pero ahorita es el principio. Lo hablabas la semana anterior en el programa pasado de que hay una parte de tu cerebro que comienza a activarse y a decir, ven, puedes cumplir tus sueños, ya no eres una niña, ya dejaste un poco de responsabilidades de mamá en el pasado y ahora puedes hacer un montón de cosas. Entonces, esto me está pasando ahora y cómo lo combino con mis sueños, con mis retos, con mis metas. Entonces, eso ha generado un montón de preguntas muy interesantes. La primera pregunta que quiero que nos ayudes a plantear es un poco hay como tres fases, ¿no? Eh, Ujú. antes de la menopausia y después de la menopausia. Exacto. Háblanos un poquito, ilústranos un poquito en cuanto a los tiempos y a las circunstancias. No hablemos de los síntomas, sino de esas cosas que comienzan a pasar antes de la menopausia. Sí, bueno, aquí es importante entender de base que las mujeres tenemos ciclos que se muestran mensualmente. Ya. Se supone que cuando somos niñas, todavía este ciclo no es tan evidente hasta que comenzamos a menstruar. Entonces, todas las mujeres saben que todas menstruamos una vez al mes. Unas lo hacen a los 28, otras las pueden hacer a los 25, otras las pueden hacer a los 31, 32 como parte de su forma. Pero nadie va a hacerlo cada 2 meses o cada 3 meses. Todo lo vamos a hacer dentro de un periodo de un mes. ¿Qué pasa en estos ciclos? Que nosotros tenemos un juego de hormonas. Entonces, para que este ciclo se dé, es como una montaña rusa.
un rato unas hormonas van a ir ascendiendo, otras van a ir bajando, otras vuelven a ascender, otras se dan la vuelta y ahí te pones de cabeza. Ya, así es nuestra vida cíclica. Pero estas hormonas, a medida que va pasando el tiempo, van también comenzando a decaer, porque no es que la menopausia viene y un día, oh, sorpresa, tú tenías un ciclo perfecto, pongamos un número, tenías 100 de estrógenos desde que comenzaste a menstruar y llegas a los 50 años y ¡tac! Se bajó de 100 a 0. Así no es, señora. Por eso es que llamamos climaterio. El climaterio abarca todas esas 3 fases que tú dijiste con mucha propiedad. La premenopausia, la menopausia y la posmenopausia. Y en libros, dice que inicia a los 45 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa a los 45 años? Que ya tus hormonas no están en 100. Pueden comenzar a estar en 70, en 60 o suben a 80 y luego bajan a 50. Ya comienzan a dar muestras de que no tienes ese número constante. Y ahí hablamos de estrógenos, progesterona, testosterona y otras hormonas más que intervienen en el ciclo que no las voy a complicar. Entonces, a los 45 años, nosotros decimos, las mujeres comienzan ya su premenopausia. Pero mira lo loco de esto, ¿no? Si nosotros comenzamos a menstruar, y también hay un rango, pero digamos, comenzaste a menstruar a los 12 años, ¿no? A llegar a los 45, tú vas a estar más o menos como en unos 30 años de estar en proceso de menstruación. Pero tú a los 45 ya no eres una mujer cero climaterio, ya estás en climaterio, ya comenzaste tu proceso de transición. Y hay mujeres que antes de los 45, por eso es que también hablamos de perimenopausia, es decir, no es ni siquiera la entradita, sino es como que está ahí dándose las vueltas, en que mucha gente dice, no, pero digámosles que a los 40 ya hay una perimenopausia, que a los 40 ya también las hormonas se comen. Entonces, mira desde los 40, ¿cuándo vas a morir según lo que es la Organización Mundial de la Salud? Entre los 75 y 76 años de esperanza de vida y verás que el próximo año se va a subir hasta 80. Desde los 40 hasta los 70 son 30 años más. Entonces, si tú comparas tu edad, tu tiempo de sexualmente activa o productiva, es similar al tiempo que tú ya vas a pasar con un cambio hormonal. Entonces, realmente el climaterio, los libros dicen que es a los 45. La menopausia, que es ya, listo, se acabaron, se bajaron. Ya no, ya tienes menos de 30. Porque no es que muchas quedan en 0, dependiendo del perfil físico de las mujeres, y mujeres que producen estrógenos de otros sitios del cuerpo. Pero ya no es el estrógeno que es actividad de reproducción. Se debe ya entrar en esos niveles a los 50. Entonces, a los 50 se dice, bueno, listo, ya puedes estar menopáusica. Y se traduce en que dejas un año de menstruar. Ya en un año no has menstruado nada, nada, nada. Porque si volviste a menstruar, si sea un día, ya vuelves de nuevo a contar. Sigue siendo premenopausia. Ok. A los 50, si ya dejaste un año, 12 meses, un día sin menstruar, ya te puedes catalogar de menopáusica. Pero mira cómo usamos también mal la palabra, porque ahí Sí, eres claro. menopáusica. Al siguiente día ya eres posmenopáusica. Yo que ya tengo más de un año, un día sin menstruar, yo soy posmenopáusica. Pero claro, como en la vida cotidiana te entienden más diciendo menopáusica, digo soy menopáusica, pero ya estoy posmenopáusica. Entonces, entre los 45 hasta los 65, las mujeres esperamos estar en algunas fases de ese climaterio. Pero ojo, ¿cuándo se acaba la posmenopausia? ¿Cuándo crees tú que se acaba la posmenopausia? No, 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 pues hemos hablado de eso, pero tú nos has explicado que eso no es como tan preciso que llegué a los 65 y pues acabó, que no, que No. hay mucho, porque incluso si no la vivo y no la asumo de la manera correcta como mujer, voy a tener consecuencias que no son tan positivas. Entonces, eso no es tan Tú corto, como ya quedas, se acabó. no, tú quedas posmenopáusica hasta el día que te mueras. Ah, carachas. Entonces, ahora es diferente
quedar posmenopáusica con miles de signos y síntomas mal manejados, mal interiorizados, mal reconocidos, que ser posmenopáusica con una vida saludable y con un estilo de vida de acuerdo a tus fases de evolución. Eso es lo que las mujeres debemos entender, que no todo es malo, que el quitar la palabra no significa que yo escondo. Tú puedes ser, tú puedes ver a una mujer regia siendo posmenopáusica y a una mujer no tan regia, ni siquiera entrando al climaterio, teniendo 40 años. Tú puedes ver a una mujer de 35 años en muy malas condiciones y a una mujer de 65 años dándose un tour a la India o estando en China o de 70 años haciendo una vuelta al mundo y físicamente más activa. Entonces, ahí viene de que estos son temas que hemos ido como que inventándonos en el mundo para ir tratando de manejar mejor la evolución humana, porque son inventos de la parte científica. Pero tu vida es una vida, es un camino, es un sinfín. Entonces, claro que les decimos, si a los 45 ya comiencen a saber de que sus hormonas pueden quedar menopáusicas a los 47. No es que es a los 50, pueden quedar menopáusicas Sí. antes de los 45, pero a los 45 es el tiempo donde uno ya dice, sí, ya puedes comenzar a tener pérdidas de memoria, puedes a tener calores, porque no necesitas dejar de menstruar para tener calores. Es un tema de bajones y explosiones de estrógenos, eso también les da a mujeres muy jóvenes, pero aquí sí puedes decir, bueno, es el inicio de mi proceso climatérico. Por eso siempre tratamos de que aprendamos más la palabra climaterio, que es una palabra más lógica de manejar. Es decir, en que empecé mi climaterio y estoy ya en mi posmenopausia. Ahora, ¿por qué es importante tener esas edades? Porque sí es cierto que en el mundo de la salud, los exámenes que hacemos antes de los 45 a los que hacemos después de los 45 son diferentes. Nos ayuda como para tener estas guías de cómo manejar la salud femenina. Entonces son herramientas más para los profesionales de la salud. Hay muchas mujeres y ahora hay un fenómeno que se veía antes, pero tal vez yo pienso que no era que no lo tenían nuestras abuelas, sino lo que tú dijiste, no lo hablaban. Es decir, no sé cuántas de aquí han recibido cátedra de menopausia de sus abuelas. Yo no la recibí, pero estoy clara que mi abuela tuvo una menopausia muy precoz antes de los 40 años, entonces tenaz, pero yo nunca recibí de ella nada. No recibí tampoco cátedra de mi mamá porque según mi mamá, ella no vivió y no tuvo molestias. Pero claro, cuando vemos ahora en retrospectiva, sí las tuvo. Lo que pasa es que para ella eso no lo reconocía como un tema climatérico. Pero el punto es decirles, mira, pueden pasar estas cosas, mejora tu estilo de vida. ¿Cuánto nos ahorraríamos si estuviéramos tan conscientes de las fases que vamos a vivir y nos preparáramos desde jóvenes para estar con mejor materia prima cuando lleguemos a esa fase? Porque en la juventud, ¿qué es lo que haces? Aguantas tanto que sigues y le das a estilos que no son agradables, tal vez no a ciertos ejercicios físicos que son los que te van a ayudar después, sino a otro tipo que realmente no te va a servir, a cierto uso de nutrientes que tal vez no son buenos. Entonces, por eso es que las jovencitas dicen, ¿y por qué pasa todo esto? Y antes no se oía y ahora sí, dice, qué raro. Claro, por lo que tú dijiste, hay mujeres que están mucho más activas, que ya levantan la mano y dicen, bueno, yo también tengo que estar bien. Sí. Pero ese es el climaterio. Siempre quédate con la edad de 45 y de ahí para adelante. Bueno, ya hablando de estas chicas, hablemos de chicas de los 22 a los 26, que tengo por ahí algunos contactos de una u otra manera. Eh, Obviamente, esto se vuelve complicado cuando hablamos de la base socioeconómica, porque no todas las mujeres, si todas estuviéramos en la misma, estuvieran en el mismo nivel socioeconómico, pues podríamos hablar genéricamente, pero no. Incluso ahí se complica un poco. Entonces voy a hablarle, por ejemplo, de unas chicas que terminaron su universidad o están en la universidad, pero empezaron a trabajar en Ujú. empresas medianamente grandes, importantes, donde ellas pues demuestran toda su capacidad.
¿sí? Les gusta lo que hacen, entonces estas empresas aprovechan esa energía, ese entusiasmo y las llenan de trabajo, porque básicamente eso es lo que hacen las empresas ahora. Sí, buscan a estos jóvenes que salen de la universidad con esa hambre increíble de hacer cosas y sobre todo que les comienzan a pintar muy bien lo que se llama el poder adquisitivo, o sea, les dan muy buenos sueldos Ujú. y eso a estas personas, como somos jóvenes, ¿no? Somos jóvenes, entonces nos ilusionamos, nos metemos en un mundo de cosas increíbles y fantásticas que comenzamos a creer que la vida es eso. Entonces nos llenan de trabajo y entonces son muchachas, hablando específicamente de las mujeres, pues obviamente también en los hombres sucede algo similar, pero son mujeres que se levantan a las 5 de la mañana y están a las 2 de la mañana y siguen trabajando. Sí. Son mujeres que no tienen una dieta consciente, sino que comen lo que pueden a la hora que les toca. No hay, no hacen ejercicio, ¿sí? No trabajan un proceso mental de, de meditación o de calma o de relax o de análisis de lo que están haciendo, sino que es una carrera por más, porque la base capitalista obviamente las envuelve y les dice tienes que producir y tienes que tener más poder y tienes que ganar más dinero y tienes que desenvolverte mejor en ese ambiente en el que estás. Y a mí, desde el análisis que hemos hecho con esto de la menopausia, a mí me parece que todo eso es absolutamente contraproducente para las mujeres después de los 35, porque son 10, 15 años. Si algunas se casan, otras no se casan por lo mismo, porque están llenas de labor y están llenas de entusiasmo, pero cuando llegan a los 35 años y miran al pasado, son mujeres que están llenas de enfermedades, son mujeres que están llenas de una mala nutrición a nivel físico y que nunca tuvieron un proceso de salud mental. Entonces, dime si eso cuando lleguen a los 45 no habrá sido en contra de poder asimilar mejor su menopausia o su climaterio. A ver, palabra simple, tú tienes toda la razón, el análisis que has hecho es perfecto. Aquí me van a matar las chicas jóvenes porque todas me van a decir, y todas me van a decir, bueno, y vos no lo hiciste, yo lo hice. Y por eso les digo que sí es contraproducente para la menopausia. Y eso hablábamos, mira, yo lo hablaba hace un par de días que te dije que vine a visitar a mi hija. Y justo porque creo que una de las mayores, aquí ya es como una obligación, es ir como asesorando y contándole a mis hijas todo lo que he pasado. Y yo les decía un tema, justo lo que tú hiciste, Miss. Yo tuve una carrera corporativa súper buena, de la cual agradezco mucho, Wilson, pero soy clara que pude haberla tomado con otra actitud. Ella hubiera conseguido lo mismo. ¿Y por qué? Porque las mujeres también tenemos un peso de competitividad dado al mismo hecho de tener un género femenino, que hay que trabajarlo de otras maneras. Es decir, cuando las mujeres hablan mucho, ahora las mujeres que tienen posiciones muy importantes dentro de los mundos empresariales, hablan mucho del liderazgo femenino y no de perder la esencia femenina, sí se puede oír como una utopía, como una frase bonita, porque es difícil de hacerlo, porque la competitividad siempre mata tus tiempos de comer, tus tiempos de nutrirte, tus tiempos de ejercicio, tus tiempos de salud mental. Porque una de las cosas que yo aprendí es que a veces haces tanto esfuerzo, a lo menos en la carrera de medicina tú no duermes, muchísimo tiempo no duermes. Y estás clara que el sueño es uno de los mejores remedios para todas las enfermedades y que hay muchos tipos de hormonas que se metabolizan durante el sueño. Entonces, si vas a entrar a una menopausia o una perimenopáusica donde vas a tener trastornos de sueño que son parte de esta transformación, imagínate si no dormiste antes. Todo lo que va sumando. Tú pierdes masa muscular. Entonces, si no la desarrollaste antes, y no hablo de ser fitness, no, yo en eso soy muy franca en que no necesito tener todos los músculos definidos, no, necesito tener una masa muscular que me permita levantarme y caminar. Pero Y bien, definitivamente sí, estiramiento, necesito tener un grado de nutrición proteica. Yo ayer con mi yerno le decía, bueno, pero estás tomando esto, mira, pero come esto de acá, cómete una cucharada de mantequilla maní y con eso compensas lo que te faltó, mis, ¿en serio? Claro, pero no
Es como decir, bueno, me tengo que comprar una funda de proteínas, pero mira lo que tengo acá en la casa. O hazte un huevito, le digo, hazte un huevito y con eso completas lo que te... Sí, entonces le digo, busquemos cosas que sean más natural. Definitivamente sí. Ahora la pregunta es, ¿y cómo yo hago para sobrevivir en el mundo de demandas que tengo? Entonces mi discurso es, no es que dejes de trabajar y dejes de ser competitiva, pero busca tus espacios para ser sana, sana en todas las esferas, en la mental, en la física, en la psicológica y en la espiritual. Porque lo espiritual, no estamos hablando de religiones, lo espiritual está hablando de tu ser, es decir, de qué es lo que realmente eres auténtica. Entonces, no pierdas tu competitividad, porque sí, necesitas trabajar, necesitas hacer patrimonio. Para hacer una posmenopáusica libre y quererte viajar e irte al fin del mundo, necesitas haber construido tus patrimonios y tus ingresos, pero es decir, no pases factura de que vendiste tu alma, tu cuerpo y tu espíritu por hacer eso, porque cuando llegas a menopáusica no lo vas a poder disfrutar. No vas a Exacto, tener ni siquiera el músculo para subirte al avión. exacto. Entonces, Eso es lo que yo les digo a ellas, que están ganando dinero ahora y prestigio ahora para poder tener un futuro longevo, pero eh, cuando llega ese momento, no tienen energía, están llenas de enfermedades y están en el hospital todo el tiempo. Entonces, eso, y no se pueden levantar, no pueden caminar, no pueden correr, tienen problemas mentales, las enfermedades mentales se multiplican. Entonces, ¿de qué valió la pena todos esos años de gran esfuerzo para que ahora yo no los pueda disfrutar? Eso no tiene sentido. y Wilson, yo creo que hay que hacer mucho hincapié en el tema de la salud mental, sin juicio, pero tenemos que trabajar en tener una mente sana. Y eso también va con tu alma, con tu ser, con tu espíritu, pero tus pensamientos deben ser pensamientos sanos. Si estás trabajando hasta las 2 de la mañana y te despiertas a las 5, el tiempo de reposo de ese cerebro es cero. ¿Qué quieres que ese cerebro produzca? Porque el cerebro realmente es una computadora llena de información para tu bien o para tu mal. Pero si tú lo aprendes a hacer desde pequeña, es un hábito que va a ayudarte a mantener durante la vida. Yo admiro mucho las mujeres que trabajan tanto en ellas, a pesar de no haberlo podido hacer de jóvenes, y que trabajan tanto con tanta conciencia por el amor que ellas se tienen, pero también mucho por el amor a sus hijos, porque saben que una mujer que sana, que se transforma, que acepta, que vive, porque la palabra que tú dijiste, vivir es lo importante. No llegar a fin de mes ni sentirte que estás agobiada, vivir, tener ese amor y esa pasión por lo que te gusta, pero también saber que te reconoces y que te quieres. Entonces, y eso viene mucho de acá, del cerebro. Puedes tener los músculos más grandes, pero si tu cerebro sigue siendo una producción de basura y de pensamientos basura, no, tú no llegas, no llegas. Entonces, la salud mental es importante. No estoy diciendo todas vayan a psicoterapia, a mí me encantan los psicólogos. Yo también soy muy mala paciente para los psicólogos, muy mala paciente porque soy muy, muy crítica en muchas cosas. Entonces, los pobres y las pobres pueden sufrir mucho conmigo, pero valoro eso. Pero estas mujeres pueden hacer una transformación gigante. Es lo mismo que yo le digo a mis hijas, le digo, ustedes tienen tantas herramientas que lo que yo no tenía y pude hacerlo, imagínense ustedes cómo lo pueden triplicar, siempre y cuando aprendan de lo que a nosotras nos pasó, que ahora sí lo estamos contando. Tal vez mi mamá y mi abuela no me lo contaron, pero yo lo cuento y lo hablo. ¿Por qué? Porque ellas no se asusten, porque todas van a llegar, pero es diferente llegar con más información. Y preparación, con más, no solo información, sino con más preparación. Sí, porque hay muchos síntomas que dan más duro, o no, pues sí, que dan más fuerte, porque yo no me preparé, o bueno, las señoras no se prepararon adecuadamente para eso, porque no se nutrieron, porque no tenían, a veces se trata de tener amigos, un amigo, una amiga real con la que yo pueda hablar, desahogarme y aclarar las ideas. No necesito siempre ir al psicólogo. El psicólogo a veces es porque no tengo esa persona con quien desahogarme de lo más profundo y doloroso que me ha ocurrido, de las preguntas que pueda llegar a tener que no encuentro una respuesta. Entonces, bueno,
voy a ir allá porque encuentro una persona que sabe de eso y que me puede escuchar y que me puede guiar. Pero a veces es solamente tener un, ¿cómo se dice? Un ambiente sano. Hablando de estas Ujú. mujeres jóvenes en esos ambientes corporativos, ellas dicen que tienen amigas, pero esas amigas son como competidores, ¿sí? Que están ahí para el momento en el que tú falles, ¡pum! Caen encima de ti. Entonces la amistad que se vive en esos ambientes no es tan real como se debiera. Entonces ellas andan, sí, las mujeres andan siempre como a la expectativa. Desafortunadamente, una cosa que yo he visto en los ambientes de trabajo y todavía lo veo es que el mayor enemigo de las mujeres son las mismas mujeres, y eso no me Sí, parece que eso es tenga que ser así. lamentable. Sí. Deberían ser sus mayores apoyos, pero no. Entonces, si no tengo esos amigos, esa amistad de poder llorar, de poder decir lo que yo quiera sin ser juzgado, de expresar y de dialogar, pues obviamente voy a tener que encontrar eso en un profesional. Pero también tenemos ese hecho de que si yo no, estoy en el psicólogo, uy, estás mal. O sea, es ese juzgamiento de la sociedad de que el psicólogo es porque ya estás mal. No, es simplemente algo normal porque necesito desintoxicar mi cerebro, mi estado de ánimo. Entonces, eso a estas chicas también es importante que se den cuenta de que buscar el diálogo y la salud mental no está mal. Todo lo contrario, es algo necesario y urgente que hay que hacer. Sabes que tú tocaste un tema que es súper interesante y es el mundo, la vivencia del trabajo corporativo. Yo pasé muchísimos años en el trabajo corporativo, tuve la experiencia de muchos países trabajando en el mundo corporativo. Me da mucha pena tener que reconocer que todavía en el 2021 la frase tan trillada de que los peores enemigos de las mujeres son las propias mujeres, hay que reconocerla y hay que aceptarla. Y que hay un modus vivendi del mundo corporativo que puede ser muy tóxico para todos, hombres y mujeres, pero siempre hay esa vulnerabilidad en la parte del género femenino por un tema todavía que sigue siendo muy cultural, muy cultural. Entonces, todavía hay mucho de eso y puede ser un capítulo aparte de transición Mm. y tú aprendes con el tiempo y te haces las preguntas del millón. Yo siempre les decía, yo trabajé con muchas mujeres en temas de mentoría en el mundo corporativo, porque acuérdate que también había como que a veces esos programas que yo siempre fui muy, como que muy analítica en por qué los hacemos, en donde decíamos, listo, hay que darles oportunidades a las mujeres, ¿no? Es como cuando yo digo que los gobiernos hacen oídos sordos de ciertas cosas y tapan otras que no son coherentes. Bueno, así también funciona el mundo corporativo. Entonces queríamos hacer que muchas mujeres lleguen a temas gerenciales. Y yo siempre le decía, bueno, es duro, no es fácil. Compites con la mujer, compites con el hombre, compites contigo misma, compites todo. Pero ¿cómo mantienes tu esencia y no pierdes esos dones femeninos que son los que más puedes dejar en el camino y luego te regresas a ver y esos son los que yo necesito para transitar en mi vida? Y una de las cosas que yo siempre decía, mire, el trabajo corporativo le va a durar hasta que no mueva sus principios, no los valores, porque los valores corporativos cambian tus valores corporativos. Tú puedes querer mucho dinero mañana y pasado no quererlo, pero el principio de no hacer mal, de no matar, de no robar, son temas más fuertes. Entonces, le va a durar cuando comience a tambalear su principio y usted sepa que no puede salvar eso, o la dureza que tiene que poner la agota más que lo que realmente va a recibir. Ese momento va a decir, se acabó. Pero es una experiencia que es válida vivirla, pero es válida saber cuándo el ciclo se acaba y no morir en todo ese proceso. Ahí es. Creo que Ahí sí, cómo esa es la parte sobrevivir. difícil. Sí, sí, Esa es muy, la muy parte difícil complejo. porque es como ese ejemplo, esa metáfora que se utiliza. Si tú coges una olla y la calientas y vienes a hervir y echas una rana, ella va a saltar, ella va a escapar. Sí, no, no, porque eso está caliente. Pero si tú coges el agua fría, colocas a la rana adentro y comienzas lentamente a calentarla, ella no se va a dar cuenta de que está ahí hasta el momento en el que se muere porque ya estuvo ahí y no encontró. Exacto. Entonces, es exactamente lo mismo con estas empresas porque ese es el mecanismo. Utilizan a todos estos elementos jóvenes para extinguirles, o sea, a exprimirles toda esa energía que tienen a lo máximo
para ganar, obviamente para obtener beneficios económicos. Ese es el ejemplo. O sea, y por eso te dicen, es que esta es la gran familia, es que tú te vamos a ascender, te vamos a pagar más, tú eres brillante, tú eres genial, mira, pero por eso te vamos a dar más trabajo, tú puedes y no sé qué. Entonces la cultura de la empresa, entonces, claro, lentamente, muy lentamente, te fueron convenciendo, te fueron calentando el agua hasta el momento en el que cuando dices, ahora tienes que hacer algo que va en contra de tus valores, ¿sí? Ujú. Así Entonces, es. como ya llevas tanto tiempo y te han lavado el cerebro, entonces tú dices, pues sí, claro, es que la empresa es primero, no soy yo, no es mi familia, no es mi compañero, no es la moral, no es lo que está bien o lo que está mal, es la empresa lo que importa. Entonces, sí, yo lo hago. Después viene la culpa, ¿no? El hecho de que me siento culpable, de que no sé qué, y entonces vuelven y alimentan, y eso es un yo conozco mucha gente que vive en pequeños infiernos debido a eso, y yo conozco también personas que han estado en ejecutivos, ejecutivas en grandes empresas que un día dicen literalmente: "Ya no más", y se van para el campo, se van por allá, dejan todo ese lujo, todo eso, y dices: "Es que esto no era lo que importaba, me lavaron el cerebro", y se van a vivir a otro lado. Lo que yo les sugiero a todos, tanto hombres como mujeres, es comienza a analizarlo desde ahora, porque la vida tiene unos elementos básicos de goce, de disfrute, que no Eso. dependen de tener un éxito corporativo por encima de todo. No, espérese, hay otras cosas, hay otras maneras para que cuando yo llegue a los 40, cuando yo llegue a los 50, llegue sano, llegue vital, pero también llegue orgulloso y digno de lo que hice. No es que yo pase por ejemplo, este señor que Zuckerberg, Ah, lo sí. que hizo con su socio, ¿no? Que a Ujú. él le pareció muy fácil sacarlo, entonces dice, son mala leche. Ese señor que se inventó McDonald's, también cogió a estas personas, las engañó y las sacó de taquito ahí. O sea, obtienen su éxito y sus beneficios, pero pasando por encima de la vida y de la dignidad de los demás. Eso no, a mí no me parece que tenga que ser así. Y obviamente, si aparte de eso tienes esas culpas y esos arrepentimientos y esas falencias, y llega la menopausia en las mujeres, pues imagínate cómo está tu cerebro, tu emoción y todas esas hormonas haciendo estragos allá adentro, pues va a ser mucho más complicado a nivel emocional y mental. Y mira, tú acabas de decir una cosa súper importante, es decir, llega la menopausia porque hay una cosa que, bueno, luego tomaremos un tiempo para hablar, que la menopausia reta mucho de tus modelos mentales. Entonces, ese proceso de como que conflictuarme por las cosas que he hecho, de tener nuestras crisis éticas, yo siempre digo, el otro día le decía a un amigo mío, le digo, sí, le digo, mira, yo estoy en esta transición, pero me tocó pasar mi crisis ética y él me decía, yo te llamo porque estamos en una reestructuración de la compañía donde me está entrando una crisis ética. Le digo, mira, las crisis éticas son tan buenas porque nos hacen echarnos la culpa de cosas que hicimos y que a la larga uno debe reconocer las que son de uno, porque la empresa lo intentó, pero tú dejaste que eso pase. Pero también son esos momentos claves de preguntarnos, bueno, ¿y yo a dónde quiero ir? Lo que tú decías hace un rato, mucha gente salió y se fue a vivir al campo y se hizo agricultura y se puso un emprendimiento de miel de abeja. Cuando fue el CEO de una compañía, sí, hizo su patrimonio, nadie le quita. Yo siempre digo, si ya pasaste por el mundo corporativo y sufriste tanto y tuviste que ver tanto, lo peor sería que encima de eso salgas sin patrimonio. Ya, porque eso ya sí sería que no te valoraste en nada, pero puedes dar la vuelta. Y muchas mujeres que tú vas a ver en historias que están creando muchas cosas nuevas, muchas cosas con más sentido de bienestar, con más alcance social. No significa que no ganes dinero. Yo soy una de las personas que siempre peleo mucho en el tema de que las cosas no pueden ser de gratis. Que la gente, y no estoy hablando de gratis, que siempre debe haber un billete verde, no, sino que siempre debe haber un dar y un recibir. Que no puedes tú vivir toda la vida dando. Porque las mujeres somos muy dadoras y muy poco para recibir y no, a veces ni siquiera sabemos cómo recibir. Pero tienes que generar algo que para el goce, para el disfrute, que tú lo dijiste también, que a veces se nos olvida mucho. El goce y el disfrute a las mujeres se nos olvida mucho. El gozar con algo que te gusta comer. Es como yo digo, bueno, si se va a tomar el café,
cómprese el buen café, el que usted quiera, no esté ahí ahorrando $1 porque este café es más barato. Capaz que se toma menos tazas porque le da tanto goce que no necesita el otro. Si se quiere comprar, yo ayer quería buscar un vino desesperada. Papel higiénico, por favor. Eso, entonces le digo, no, le digo, a ver, vamos y vamos a buscar algo que nos dé ese goce del paladar, porque algunas gozamos del paladar, otras del tacto, de una colchita que quiere comprar. Ay, cómprese, le digo, Exacto. ya. Pero las mujeres en menopausia, sus conexiones cerebrales van a cambiar. Los sentidos de culpa van a aumentar. Por eso es que algunas tienen esos pensamientos locos que se pasan en la noche y dale, y piensan y les llegan unas cosas que nunca en la vida han querido pensar. Porque claro, pero si yo no aprovecho ese momento de, ahí sí, de estar presente y decir, mira, sí, esto es propio a mi menopausia, pero ahora yo voy a intercalar esto por esto. Y si yo venía de una corporación que me pagaba miles de dólares, me daba el auto, me daba el bono, me daba las acciones, pero ¿a costa de qué? De que mi moral o mi ética comience en entredicho. Y no te digo que ellas sean malas, sino que no van contigo, no hacen el clic. Y no puedo, y no he aprendido a manejar eso, en la menopausia es una locura. Es una locura porque a las mujeres les salen todas las culpas que de por sí siempre tenemos culpa, ahí vamos a tener Sí. mucha más culpa. Ush, o sea, muy duro. Entonces, siempre regresamos a lo básico, ¿no? Y ahí sí hay que educar hijos e hijas. Yo ahorita que tú estabas diciendo, yo a veces pienso, creo que a mi hijo todavía no lo educo tanto y me dedico más a mis hijas. Pues yo tengo un hijo, ¿no? Los hombres también hay que entenderlos como es su manera, de su mapa mental, ¿no? Pero a veces él me dice, ¿no? Me dice, algo me decía la otra vez, me dice, bueno, es que debe ser por la menopausia que estás viviendo esta parte de acá. Me dice, y si no te haces un tecito de esa planta que tú dijiste, dice, para que se te suba la energía, y porque yo lo molesto, y le digo, pero mira, ya algo de todo lo que hemos hablado, algo tiene aquí, ¿no? Algo. Claro. Y tiene esa tranquilidad como para decir, bueno, va a pasar. Pero sí, si estas chicas de hoy, que tienen muchas herramientas, que me encantan porque tienen oportunidades inmensas, las pueden manejar con mucha más información y ejecutar todo lo que aprenden, es decir, no dejar de aprender. Tal vez a veces las mujeres cuando estamos muy jóvenes creemos que sabemos todo y nos olvidamos de las abuelas, las mamás, las tías, las hermanas, las amigas mayores. Entonces, hay que aprender, hay que aprender porque tú lo has dicho bien, es decir, tienes que buscar llegar a tu climaterio en buenas condiciones, feliz, llena de lo Con las que eres. mejores posibles. Sí, sí. Y la Sí, corporación tiene sus temas que, podríamos escribir un libro de los momentos corporativos, muy buenos para algunas cosas de la vida, muy duros para otra, pero creo que es la escuela donde nosotros debimos haber aprendido a poner límites muy claramente. Yo tenía un jefe que yo siempre me quedé con eso. Y él, me acuerdo que en una reunión que todo el mundo hablaba de las agendas, de lo que tú decías, cómo te ponen a trabajar, te ponen a trabajar y te ponen a trabajar. Y él me decía, esto se acaba en una manera simple. Y él es jefe de toda la corporación, se acaba de la manera simple. El único dueño de la agenda eres tú. Tú tienes que decirme no. Si yo te voto, es porque yo no valgo y tú te vas a ir tranquilo. Si yo no te voto, es porque yo aprendo contigo. Y hay muchos que sí vamos a reconocer eso. Y él decía, y hay otros que no, que sí, que no. que no te lo van a reconocer y no te lo van a aceptar y tú tendrás que decidirte porque no es el lugar donde estás. Pero la agenda la manejas tú, pero no puedes vivir en una esclavitud moderna. Claro. Usted Y llene su agenda dice, su hora de almuerzo es sagrada, póngala en la agenda y si alguien lo quiere levantar, no. A menos que se esté muriendo el mundo, que eso no pasa. es Entonces que ahí es está eso, mucho aprender a su decir que valor. no, es importante. Es importante eso. Y son tan hábiles para convencerlo. Y eso que estamos hablando del nivel corporativo. Ahora, vayamos a un sistema socioeconómico más bajo, donde son estos empleos de vendedores, de cocineros, de personas que atienden servicios generales, ¿sí? Que no tienen ese mismo estatus corporativo como para trepar, porque una de las cosas que lo convence a uno del corporativo cuando uno ve es que tiene la posibilidad de crecer, entre Sí, comillas, de subir,
de ganar más dinero y más prestigio y más poder. Pero hay otros lugares donde no, yo tengo que ir a vender zapatos, pero aparte de eso tengo que trapear el local, tengo que hacer la caja, ir a consignar, ¿sí? Y todo me toca a mí. Obviamente, ahí estamos basados en la necesidad del dinero para suplir mis otras cosas, que son las de ahí es donde muchos no viven, sino que sobreviven. Y tenemos otro ámbito completamente diferente, porque van a ser mujeres que pues están en otro espacio, van a tener que exigirse muchísimo más físicamente, mentalmente, no van a tener un espacio para poder dialogar o para sentirse o para expresarse, y que cuando lleguen allá, pues va a ser muchísimo más complejo. Entonces, lo que queremos aquí es que se den cuenta que no importa si estás en un nivel socioeconómico, digámoslo así, bajo o muy alto o corporativo o X o Y, hay herramientas para poder tener una vida mejor y así llegar a ese espacio de la menopausia de la mejor manera posible y vivir la menopausia de la mejor manera posible. Eso es lo que estamos haciendo aquí. No importa si tú eres una empleada, eres dueña de un negocio, que es lo otro, ¿no? Eres una emprendedora, que también eso tiene sus exigencias, ya tú eres tu jefe, tú eres tu jefa, entonces obviamente eso es otro paquete, pero necesitas comprender que estás trabajando para la mujer del futuro, ¿sí? Puede que llegue o puede que no, pero estás trabajando para ella, para darle un buen estado físico, para darle un buen estado mental y para darle un patrimonio. Entonces, ojo, no estás trabajando para él hoy, ni para tu jefe de hoy, ni para el dinero. Estás trabajando para la tú del futuro. Ella es tu jefe. A ella es a la que al final le vas a rendir cuentas. Entonces, es importante que comiences a darte cuenta de si lo que estás haciendo ahora realmente la va a beneficiar a ella. Si no, hay que tomar medidas. Si decir sí a todo no la va a beneficiar a ella, entonces aprende a decir que no. Si decir sí y hacer esfuerzos la va a beneficiar a ella, entonces di sí y haz un esfuerzo, pero siempre piensa en ella, en lo que ella va a necesitar para estar sana, para estar feliz y para estar tranquila. Y por eso hablamos aquí con Irina, para que tengan herramientas de comprensión, para que tengan herramientas de conocimiento de cómo hacerlo bien ahora, para que en ese momento o ahora que les está pasando, lo hagan de la mejor forma. Irina, te agradezco. Hemos llegado al final de otro episodio. No sé cómo estamos hace el tiempo, pero es que está lleno de muchísimas cosas. Entonces, muchas No, y gracias yo por me estar voy aquí. con lo de trabajar para la mujer del futuro, me encantó, se los voy a poner como un mantra a mis hijas. Me encantó. Sí, es que eso es Sí, lo que porque a veces vemos el hoy y nos quedamos mucho en el hoy también, ¿no? Es decir, el mundo está enfocado que en el presente, que en el estás aquí, en el hoy, no. El futuro existe, es decir, como que invierte en ti para esa mujer que quieres ser en los próximos años. sí, eso es algo que sale surgido de unos talleres que estaba haciendo. Ya. Entonces, siempre, si tú tienes 20, entonces yo le digo, tú tienes como 3 jefes. Tienes la de 25, la de 35, la de cuarenta y De cinco y la de 45. 55. Esas son tus jefes, no mires más allá, pero date cuenta que tu jefe inmediato es la de 30 o la de 25 años. Tienes 21 años, tu jefe inmediato es la de 21. ¿Ella qué quiere? ¿Cómo la quieres físicamente, mentalmente? Es que a gente le dice, no, yo quiero tener casa, carro y beca. Eso es solamente cosas físicas y eso te lo vendes el mundo, pero a nivel emocional, ¿cómo la quieres? A nivel de paz mental, ¿cómo la quieres? A nivel de salud mental, ¿cómo? No, yo quiero casada, quiero hijos. No, espera. ¿Cómo la quieres tú? ¿Cómo quieres sentirte cuando tengas 25 años? Cuando te despiertes y mires, así tengas dinero o no tengas dinero, ¿cómo te quieres sentir? ¿Cómo quieres estar? Ahora, piensa en la otra jefe de los 35. Lo mismo, piensa, ¿cómo quieres que ella esté físicamente? ¿Quieres que se pueda mover libremente, que tenga un buen estado físico, aunque no sea fitness, como tú dices, pero que pueda salir y caminar 5 kilómetros y que no llegue con la lengua afuera, pero también que tenga lucidez mental, que tenga paz espiritual? Lo mismo la de 45 y lo mismo la de 55. Ahora, cuando yo miro a la de 45 y hablamos del climaterio, entonces a ella le van a pasar unas cosas. ¿Te estás preparando para ella?
porque ella te va a exigir en ese momento, a ti, a la de 25, a la de 20 años, le va a exigir que haya hecho cosas. Y ahí es donde empieza tu sentido de la culpabilidad. Ay, pero si yo hubiera hecho esto, ay, pero si yo no hubiera trabajado tanto, ay, pero si yo no hubiera dependido tanto de no sé qué, ay, pero entonces tú quieres llegar a los 45 llena de culpas, ella es tu jefe. Comienza a trabajar ahora para que no tengas esas culpas, para que tú te sientas libre de ti misma. Porque la única lo que tú dices, la única que se carga la agenda eres tú. Sí, es uno. Yo Entonces, soy la que decido empieza. con mi tiempo, con mi vida, con lo que yo quiero ser. Exacto, con los hombres que quieres estar. Ay, no, es que él me pintó los pajaritos y, pero espera, ese era tu hombre, y por eso yo en la teoría aquí ya les digo, pónganlos a prueba. Todavía tengo muchísimos problemas con eso, con las Ah, mujeres. claro, sí. Tengo muchísimos problemas y digo, pongo la prueba. Ay, pero es que él es tan lindo. Pero, y después, 3, 4 meses después, 6 meses después, no, ese idiota, no sé qué, ese desgraciado. Ah, pero usted podía ponerlo a prueba porque es que eso se nota. Los hombres somos X y Y, se nota fácilmente cuando no tenemos compromiso, cuando no tenemos una cosa. Pero como usted todo lo vio a pajaritos en el aire, todo era mariposas, entonces usted misma se tapó la cara. Qué pena, pero eso es verdad. Desafortunadamente, y yo sí lo lamento mucho, estamos todavía en ese ámbito donde los hombres tapamos todas nuestras falencias, las ocultamos porque queremos cosas que no deberíamos querer. Entonces las mujeres desafortunadamente sufren de eso, pero hay formas de evitarlo, hay formas de evitarlo. E Y después hablaremos de eso. imagínate el tema de la teoría XY en menopausia, en Por posmenopausia. Todo lo que favor. se ancla a lo que yo siempre digo, es decir, es a lo que tú has invertido en ser la versión que tú quieres ser. Porque según tu versión, también defines al hombre que tú quieres tener. Oí una frase que dice que las mujeres tienen el amor que creen merecer. Entonces, que de ahí es tan importante saberse merecedora de las cosas, porque si no te pierdes. Entonces imagínate en una etapa de menopausia donde estamos cambiando todo, que estamos como adolescentes, pero en otro nivel. No, Ujú. sí, interesante. Y eso Y es deberíamos hablar en otro rato. lo que hablamos del amor propio, o sea, si tú no eres alguien que está enamorada de ti y vas a aceptar a cualquiera que te dé menos que eso, pues no, una persona que esté enamorada de sí misma nunca va a aceptar menos que eso, pero eso implica aprender del amor y ese es otro tema y lo hablaremos después. Entonces, a ustedes, a Irina, pues muchas gracias. A ustedes los esperamos también y les agradecemos el que nos hayan acompañado el día de hoy y los esperamos la próxima vez. Hasta pronto. Esta es la teoría XY de por qué los hombres somos así. Un espacio donde exploramos los misterios del comportamiento masculino. Prepárate para un viaje lleno de sorpresas, porque descubrirás la teoría XY de por qué los hombres somos así.